a trabajar con las medicinas complementarias, aplicando técnicas y bueno, tengo entendido que Marta Patricia fue quien encontró originalmente este artículo tan interesante acerca del limón eucaliptus. Entonces, Marta, si nos puedes mostrar tu cara y te quitas el mute del micrófono y Micrófono. nos saludas y vamos a estar conversando un poquito contigo también. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué alegría volverte a ver. Hace muchos días que no nos veíamos. Bueno, no, Sí, muchísimas gracias a ti. he estado apasionada con esto de los aceites hace unos meses y me he dedicado a buscar muchísima información y precisamente encontré unas referencias bibliográficas muy buenas acerca del aceite de el limón eucalipto. Qué Y bueno. podemos empezar a contarle a la gente de una vez o... Claro que sí, usted hágale tranquila que esta pantalla es toda suya. A lo que vinimos, vamos. ¿Tú A lo quieres? que vinimos vamos, ¿cierto? Espera. Bueno, Marta, ¿quieres presentar algo? Porque el doctor Rey tiene la presentación, entonces, pero no, pero si tú cuéntanos si quieres tú presentar quieres. algo, le damos a ella también el Claro, domain te para que dejamos el presente. host. Ok, listo. No, no tengo nada de presentación, pero No, les entonces, voy a contar. conversadito, ¿Listo? cuéntanos y Conversadito. después yo monto la presentación, claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, este tema ya lleva muchos años sobre la mesa el estudio del componente que se llama citriodiol, ¿cierto? Es el Claro que sí. componente que se El extrae a citriodiol, partir porque de... es la combinación de un cítrico con el eucalipto, del cual nosotros ya sabíamos que sacábamos el eucaliptol o el 1,8-cineol. Entonces, esa combinación Exacto. del cítrico con el 1,8-cineol nos da esa sustancia o esa molécula que ellos aíslan como citrodiol. Este estudio viene desde el 2004, imagínense, y ya Ajá. se había estudiado en otros coronavirus. Entonces, pues obviamente, como en ese momento el tema de coronavirus no era tan importante, no era un tema de tanta relevancia, pues como que se archivó en, en el tiempo, pero cuando llega a empezar, llega otra vez esta situación, entra la pandemia, ya se toma en serio un poco más el tema de este componente, porque este citrobiol lo que se utiliza generalmente en muchos países es como un compuesto para regular es un repelente para insectos, básicamente. Entonces, en este momento ya se piensa en utilizarlo, ya no ser tan repelente para insectos, sino repelente para los virus, porque alcanza a tocar la membrana de los virus y alcanza precisamente a lesionar esa membrana y tiene un tiempo de acción de 4 horas. Entonces empezaron a hacer estudios en superficies donde se aplicaba esta sustancia y duraba esta persona con un aislamiento de este virus de esta sustancia hasta 4 horas de exposición. Entonces, ya se han hecho otros estudios, ya el Reino Unido hizo sus propios estudios acerca de precisamente este aceite, pero pues a pesar de que se está estudiando en serio y se ha visto los resultados de este componente, pues como que todo queda muy sigiloso, ¿no? Es triste que no se pueda como poner tanto a la luz y que nos toque a nosotros a través de nuestras propias redes de comunicación, ayudarle a la gente a que lo utilice porque la efectividad parece que es muy alta, ¿sí? Sí. Lo que dicen los estudios es que es muy alta y podría reducir el riesgo de posición muchísimo. Entonces, encontré 4 estudios precisamente sobre esto y ya están apareciendo estudios sobre el geranio y el limón en síndrome agudo respiratorio COVID-2, SARS-2 o COVID-19. Entonces, sí hay estudios de aceites esenciales, pero pues se vuelven prioridad de otro tipo de sustancias, ¿no? Pero para nosotros que las utilizamos, pues obviamente es una fortuna haberlos conocido y tenerlos en este momento. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Marta, más en este momento en donde toda la comunidad científica se encuentra postrada alrededor de tratar de buscar soluciones
no hablemos de curas porque pues es muy difícil poder decir de que se va a poder conseguir una cura definitiva. Sabemos por todo lo que hemos visto, por lo que se ha dicho, por lo que han hablado los especialistas en epidemiología, etcétera, etcétera, que este COVID-19 es un virus que vino para quedarse. Lo que es importante es que de alguna manera, número uno, podamos controlar los contagios, número dos, podamos prevenir el proceso de contaminación y número tres, que aprendamos de alguna manera a poder controlar esa capacidad infecciosa que tiene el virus. Esa es la clave, es muy parecido al virus de la gripa. La situación que ocurre es que es altamente contagioso y número dos es que afecta de una manera muy importante el aparato respiratorio. Entonces, a mí me parece muy interesante y de verdad, Marta Patricia, muchísimas gracias por mantener alerta. Yo tuve la oportunidad, después del webinar que estuvimos haciendo hace ya casi un mes, en donde tuvimos la oportunidad de hablar un poquito acerca de este estudio que se inició, esto lo inició una compañía que destila aceites esenciales en África. Yo les comentaba, y esta compañía comenzó a darse cuenta de que este específico tipo de aceite esencial tenía actividad, como bien lo decía Marta Patricia, sobre el COVID-2. Eh, basado en eso, inmediatamente comenzaron a generar más investigación, más estudio, y se llegó a este estudio. Yo creo que es el mismo que tú tienes, el estudio que publicó inclusive el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Esto lo publicaron inclusive el 30 de julio del 2020, del 2020, o sea, el año pasado en julio. Les voy a mostrar parte de este estudio que es muy interesante. Bueno, un aceite africano para repeler, porque antes lo utilizaban, este aceite lo utilizaban, era como un repelente para mosquitos. Era el eucalipto limón, es un buen repelente para mosquitos, de alguna manera aleja los mosquitos, sobre todo en estos países en donde son endémicos ese tipo de problemas. El eucalipto limón es una planta única, eso me ha comprometido yo a compartirlo con ustedes. Hice la averiguación con el departamento técnico de doTERRA, el desarrollo de productos, y entonces es una planta única, no es una mezcla de aceites esenciales. Ahí está el enlace por si las personas tienen alguna inquietud o alguna cuestión, pueden copiar ese enlace, lo pegan en su buscador de Google y les va a llevar a exactamente la composición de este aceite esencial. Y en la parte inferior está el enlace que de alguna manera nos hizo llegar a todo esto. Es el enlace del editorial que hizo el periódico El País en el Valle del Cauca, justamente acerca de este encuentro que hicieron. Dice, posteriormente se destiló y se refinó en el Reino Unido para obtener el P-mentano 3,8-diol, el PMD. Este ingrediente activo natural resulta ser una nueva esperanza anti-COVID-19, según las últimas indagaciones del Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Departamento de Defensa británico. El estudio tenía como objetivo determinar el nivel de actividad antiviral de un aerosol que era antimosquitos contra el SARS-CoV-2. Ha demostrado que el citriodiol produce cierta pérdida del virus, aunque todavía no ha sido sometido a un arbitraje de los expertos. También queda por demostrar si su efectividad es permanente. Pero vamos a mirar parte de los estudios. Miren, esta es una fotografía de la página inicial que yo les estaba mostrando del estudio. Aquí está básicamente el análisis que se hizo, cómo se planteó toda la investigación. Esta gráfica de aquí me parece muy interesante porque en esta gráfica, por ejemplo, se muestra cómo cuando concentramos una solución con 50% de citrodiol, el resultado es espectacular, es el 50%. Es el 50% más efectivo que inclusive el alcohol, el isopropanol, el isopropanolol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí está la solución del citridiol sola y el Mosigar, que era la mezcla que tenían ellos para los mosquitos, y les dio el 50% de efectividad cuando la diluían al 50%. Ahora bien, cuando lo hicieron al 90%, la efectividad subió
y llegó a ser casi el 100% de efectividad. Entonces, esto hace que sea muy interesante el aceite esencial de limón eucalipto. Dice, en un nuevo estándar, contacto con líquido, mezclar una solución del virus con limón y eucalipto. Los componentes constituyentes seleccionados dieron como resultado una reducción en los títulos asociados al SARS-CoV-2 después de 1 minuto. El Mosigar natural, cuando se hizo la solución al 50% y el Citrodiol al 50%, reducieron el título viral en aproximadamente de 2 a 3 log respectivamente, pero no por debajo del límite de cuantificación. A una concentración más alta, como les decía, más del 90%, dio una significativa disminución de más de 4 log 10 en el título viral, lo que resulta que el virus no podía ser recuperable. Entonces, eso es muy bueno, sobre todo en esta situación que estamos pasando y que estamos viviendo. Aquí está la composición y la cromatografía de capa delgada que le hacemos nosotros a nuestro limón eucalipto. Esto lo hacemos gracias a esta compañía que es una compañía independiente que se llama Aromatic Plant Research Center, que es un centro de investigación sobre plantas aromáticas, y en la cromatografía nos muestra el pico más alto justamente en el citrodiol. La expansión mundial del COVID-19 surgió la oportunidad de ayudar especialmente en el continente africano. Los nuevos test apuntaban la eficacia del citrodiol contra el SARS-CoV-2. Llegó la hora de desempeñar una función muy importante. Desde Malawi, al negocio tradicional se le ha unido la producción de un gel hidroalcohólico, así como de unos sprays para las mascarillas y de otros productos de limpieza domésticos que ayudan a evitar la propagación del virus. Aquí están parte de los componentes también. Este es el resultado de la cromatografía, del análisis de limón eucalipto. Ustedes lo pueden encontrar. Ustedes ven que en la parte inferior de la botellita, por la parte de abajo, ustedes tienen ahí un código. Si ustedes van a su internet y miran Source to You, ustedes van a colocar el número que hay ahí en esa parte y van a tener la oportunidad de poder encontrar este mismo reporte y lo van a poder analizar de todos los componentes del aceite esencial. Por esto es que es tan importante que nosotros utilicemos aceites de muy buena calidad, aceites que preferiblemente tengan este tipo de análisis y este tipo de estudios de cromatografía, porque de esta manera nosotros sabemos que estamos utilizando la sustancia correcta. Esto nos ayuda a reforzar la importancia que tiene la calidad del producto que ustedes estén utilizando. Vamos a hablar un poquito acerca de la botánica, el Eucalyptus citriodora, que es la combinación de este cítrico con el aceite de eucalipto. Dice, el eucalipto limón es un gran árbol que puede llegar a alcanzar hasta 40 metros de altura, tiene hojas lanceoladas, cuya forma puede variar en función del estadio de la planta, así como flores blancas y una corteza de color rosa claro. Pertenece a la familia de las mirtáceas. El origen y la historia. El eucalipto citriodora es originario de Australia y de Madagascar. Los aborígenes conocieron desde siempre sus potentes propiedades antibacterianas. El eucalipto limón servía también para secar las zonas pantanosas de las regiones subtropicales gracias a su potente acción absorbente. Las propiedades organolépticas es un aspecto líquido, es un color amarillo, es un olor a limonado fresco. La parte que se destila del aceite son las hojas, el país de producción es Madagascar. El quimiotipo o la composición es el citronelol, moléculas alergenas presentes de forma natural en este aceite esencial son el citronilol, el geraniol, el limonelo y el linalol. Y me da mucha... es una coincidencia muy interesante porque ayer justamente revisando parte de esto me encontré con este estudio. Este es un estudio, son más o menos unas 80 páginas, 90 páginas, me puse a revisarlo, que justamente habla acerca de, este fue un estudio que hizo Carlos Andrés Maecha en la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Química en Bogotá y fue publicado en el 2010. Me encontré con este estudio que habla justamente acerca también de otro cítrico muy interesante, que es el limón cimarrón o el limoncillo, en donde habla justamente
de que de este limoncillo o el lemongrass que conocemos también se extrae una sustancia muy interesante que es el mismo geraniol, del geranio, y que tiene excelentes propiedades eh, bactericidas, especialmente sobre gram positivos. Entonces, es muy interesante de que todos estamos en la misma tónica, investigando, buscando, encontrando más evidencia científica que nos ayude a avalar todo lo que nosotros hablamos acerca de los aceites esenciales. Métodos de uso. Es importante que usted consulte con el médico antes de cualquier uso terapéutico o tratamiento por vía oral. Convérselo con su doctor. Preferiblemente, si usted quiere utilizar este tipo de producto por vía oral, utilícelo de acuerdo a las recomendaciones que le da doTERRA. Evite sobredosificarse porque la sobredosificación en aceites esenciales le puede llegar a producir alguna clase de hipersensibilidad. Y entonces, por esta razón, pudiera generar algún efecto indeseable. En vía oral se recomienda que se tomen 2 gotas de aceite esencial de eucalipto de limón 3 veces al día mezcladas con miel o azúcar de caña o sobre un comprimido neutro contra los procesos de cistitis. En vía cutánea, mezclar 4 gotas de aceite esencial de eucalipto limón bio, 5 gotas de aceite vegetal de almendra o puede ser aceite fraccionado de coco. Realizar un masaje para luchar en contra del reumatismo. Y vía atmosférica o aromática, en difusión ambiental, el aceite esencial de eucalipto de limón bio es útil en caso de fatiga y aparte de eso ayuda a revitalizar el organismo. También si se puede mezclar con la gaulteria, con el wintergreen, lo podemos utilizar para mejorar dolores articulares, también junto con el romero se pudiera mezclar para este tipo de proceso. Y esta es una fotografía de algunos de los agricultores en África que están destilando hoy en día este aceite esencial. Y de donde salió todo esto y de donde, digamos, comenzó todo este proceso tan interesante en el desarrollo de la ciencia, justamente de este tipo específico de aceite esencial. Doctora Marta Patricia, a mí me gustaría preguntarle a usted, aprovechando de que tenemos en este momento la compañía tuya durante este webinar, ¿en qué momento tú te inclinaste a trabajar de la mano de toda esta cantidad de productos alternativos, productos complementarios en el cuidado de los seres humanos? Bueno, yo soy médico especialista en medicina alternativa ya hace 20 años. Yo tuve una enfermedad que se llama miastenia gravis y pues complicado porque necesitaba muchos procesos terapéuticos y quirúrgicos a los cuales dije no voy a desgastarme porque en ese momento me dijeron no es curable y simplemente te vas a quedar así y renuncia a todo lo que conoces. Entonces ahí decidí estudiar homeopatía y empecé a explorar todo lo de la medicina alternativa y pues obviamente súper apasionada. Y a los aceites llegué con el COVID de mi esposo porque mi esposo estuvo en cuidado intensivo, casi muere, entonces imagínense la situación tan terrible de tener a la persona que más quiere en esta vida en una situación de esas y me llegan a mí estos aceites y me dicen, por favor, dáselos, aplícalos en la parte de rehabilitación. Llega aquí a mi casa súper mal después de una estancia en UCI y dije, a las manos de Dios, empezar a recuperarlo con aceites esenciales. Él ya estuvo hace 2 meses en UCI y yo creo que la vida me le mejoró muchísimo tomando los aceites después del COVID. Creo que está ahora mucho mejor que antes porque hemos podido regular el sueño, él no dormía, él trabaja en cuidado intensivo y duerme 2 horas diarias. Entonces mejoró mucho la digestión, mejoró mucho el sueño, el descanso y obviamente está más tranquilo porque después de la experiencia que tuvimos de acompañarlo con aceites, se toma sus aceites diarios para protegerse y nos sentimos muy acompañados. Entonces yo creo que en cada momento de mi vida ha llegado terapias alternativas que de alguna manera nos han movido y nos han salvado la vida, pero en esta última fue esto una cosa increíble todo lo que pasó después de este COVID. Bueno, no, yo creo que esa ha sido una de las experiencias que muchas personas han tenido alrededor del mundo. Aquí en los Estados Unidos es triste ver que ya casi llegamos al 500.000 de personas, creo que ya lo pasamos, de personas que han fallecido por proceso de la infección por COVID.
Justamente hace un mes, cuando hablábamos de el lemon eucaliptos, yo tuve la oportunidad de conversarles ese día que, saliendo de esa reunión, me iba a estar reuniendo con un par de colegas, compañeros allá en Colombia, el doctor Jorge Felipe Ramírez y el doctor Diego Garzón, que Jorge Felipe es un cirujano de columna muy importante, director de la unidad de ortopedia de Colsanitas y Reina Sofía, y Diego Garzón es el director de la unidad de cuidado intensivo. Hablando ese día con Diego, me decía que estaban al tope en Reina Sofía, que tenían 51 camas y tenían 51 camas llenas. De esas camas, había una cama en donde estaba un colega muy querido, el doctor Jorge Echeverry, también un ortopedista muy importante, que se había infectado con COVID y estaba ahí hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio. Ese día, hablando con Diego, me dijo: César, ¿sabes qué? Yo creo que tiene un 70-80% de posibilidades de que se puede morir. Justamente esa reunión ese día era para conectarlos con otro compañero que trabaja así como tú con aceites esenciales, el doctor Federico Sánchez. Federico llevaba aceites esenciales, se los pasó a Diego para que se los pusieran en la unidad de cuidado intensivo. Gracias a Dios, hoy Jorge está recuperándose. Todavía no ha salido de la hospitalización, pero viene en franca recuperación. Ya al menos lo desconectaron del respirador, etcétera. Ya de alguna manera está pudiendo salir adelante. Yo sé que es muy atrevido decir de que es gracias a los aceites esenciales, pero algo que sí sabemos y que concordamos, yo creo que todos los profesionales de la salud, es que todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a mejorar la salud de una persona en un estado crítico, debemos poder hacerlo. Se vale todo. En una unidad de cuidado intensivo, pues hay que aplicar todos los recursos que tengamos, lo que haya necesario. Eh, entonces, qué bueno y en buena hora porque este colega ha podido salir adelante y probablemente la va a poder hacer después del virus. Entonces, es algo muy esperanzador y es algo muy bueno que esté pasando todo esto, lo que está pasando con la comunidad que creemos en los productos de medicina complementaria, en los productos naturales. No hablemos únicamente de doTERRA, como tú bien lo sabes, igual la homeopatía, la acupuntura, la terapia neural, la moxibustión, el mismo naturismo, las hierbas, los aceites esenciales, son recursos que tenemos que son muy importantes, que muestran beneficios que hoy en día, gracias al desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la cromatografía, de la nueva biología molecular, de la química, podemos nosotros encontrar y rastrear todas estas sustancias en el cuerpo y saber cómo actúan, cuál es el mecanismo de acción y saber también el beneficio que ellos promueven. Entonces, a mí me parece que definitivamente esta es una de las tareas que nosotros como médicos debemos continuar haciendo y debemos promover que la sigamos haciendo. Marta Patricia, otra pregunta. Hoy en día que tú utilizas los aceites esenciales, ¿cómo es que de qué manera es que tú enfocas el beneficio para reforzar el sistema inmunológico? Yo trabajo toda la parte integral del paciente, ¿no? Hago el abordaje emocional, la causa de la enfermedad, epigenética, genealogía, y trato de establecer cuál es el equilibrio emocional y energético que necesita el paciente. Yo mido los aceites energéticamente para saber cómo le puede beneficiar y obviamente cómo se conecta eso con ese sistema inmune que está bajo en ese momento. Yo estoy segura que los aceites esenciales y la homeopatía y todo esto lo que contribuyen es a mejorar la energía vital del cuerpo para que el cuerpo se restablezca a sí mismo. Si logramos tocar energéticamente al paciente, pues obviamente el cuerpo se encarga de hacer su restauración total. Claro que sí, eso está muy de acuerdo con algo que el año pasado yo tuve la oportunidad de hacer más o menos unas 50 charlas acerca del sistema inmunológico. Y pues hablar del sistema inmunológico es hablar de nuestro batallón de defensa, de los glóbulos blancos, hablar de cómo funciona ese sistema de defensa, cómo comienza a atacar en bloques a los invasores, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a producir anticuerpos. Bueno, toda esta parte. ¿De qué manera las emociones, en tu experiencia,
afectan ese proceso de cómo el sistema inmune, cómo ese batallón de defensa que nosotros tenemos dentro del cuerpo, de alguna manera como que se distrae, se duerme y permite de que estos virus, bacterias, patógenos entren al cuerpo y nos hagan esos destrozos. ¿De qué manera influye la parte emocional para que ese sistema inmunológico se descienda, se deprima? La enfermedad llega al final. Un pensamiento afecta a tu sistema inmune, cardiovascular, inmunológico en un milisegundo. La emoción es lo primero que se afecta, después se afecta la parte energética y después se afecta la parte física. O sea, cuando ya tenemos una infección es porque llevamos muchísimo tiempo afectados emocionalmente y esas emociones lo que hacen es bajar la energía vital. Si trabajamos en la energía vital y restablecemos la parte emocional, allí restablecemos el cuerpo. Entonces, el estrés constante, que es lo que nosotros trabajamos todo el tiempo en las conferencias, el manejar el estrés implica que podamos encontrar la causa que está causando ese estrés emocional, que es el que causa el estrés fisiológico. Un duelo, una pérdida, una situación difícil, una quiebra laboral, un despido de un trabajo, la pérdida de un equilibrio emocional, financiero, laboral, todo Divorcio. eso afecta, divorcio, exacto, todo eso afecta a la parte emocional. Y ese estrés empieza precisamente a bajar nuestras defensas, baja leucocitos, altera nuestra agregación plaquetaria, altera absolutamente todo. Entonces, todo viene desde el cerebro, ¿no? Si podemos controlar el cerebro a nivel emocional, nuestro sistema inmune está bien. Por eso, cuando nosotros restablecemos la parte emocional, restablecemos la energía vital, ya hacemos que el cuerpo genere una solución el mismo. Entonces, trabajar de la mano con esas tres entidades, mente, cuerpo y energía, pues obviamente hacemos que el paciente se cure mucho más rápido. Claro, muy interesante. Me encanta ese enfoque y el abordaje que le das porque es el abordaje correcto. Hemos hablado siempre de las enfermedades psicosomáticas y estudiando homeopatía, yo tuve en alguna época, muchos años atrás, la oportunidad por ahí de hacer algunos cursos y algunos entrenamientos en homeopatía. Y era justamente eso, era la unión de la mente y el cuerpo y de qué manera la mente afecta muchos de los procesos que hay en nuestro soma. Entonces, definitivamente es el abordaje que debemos hacer, un abordaje integral, un abordaje en donde veamos todo el contexto general de la persona, lo que le afecta, lo que más le hace daño, lo que definitivamente es la causa del problema. Debemos buscar las causas, no simplemente irnos a tratar los síntomas, sino tratar de buscar las causas. Y esa es una de las recomendaciones que yo generalmente más le hago a las personas siempre que me escriben correos electrónicos. Alguien por ahí estaba diciendo que me quería contactar. Mándeme un correo electrónico al crey@doterra.com. Yo con mucho gusto les contesto, pero acuérdense, el abordaje debe ser tal y como Marta Patricia nos dice, debe ser un abordaje integral, escuchar a las personas, entender a la persona, conocer el entorno que afecta la vida de esa persona, es lo que generalmente nos lleva a conocer las causas. El estrés como el gran responsable de muchos de estos procesos que afectan directamente el sistema inmunológico. Esa es otra de las grandes enseñanzas que hemos aprendido en estos últimos años. Y es de que definitivamente las personas que viven bajo condiciones de estrés por situaciones que sean, afectan definitivamente la salud de esos órganos y de esos sistemas tan específicos como son nuestro sistema de defensa, que en este tipo de casos como el que estamos viviendo en este momento, una pandemia mundial, la salud de los seres humanos no depende de las unidades de cuidado intensivo, no depende de los respiradores, no depende de las camas. Depende de que tengamos un sistema inmunológico fuerte, resistente, que nuestro mecanismo de defensa esté alerta para que en el momento en que vamos a ser atacados, nuestro sistema de defensa comience a actuar inmediatamente. Si el sistema de defensa se demora unas horas o unos días en comenzar a reaccionar, es probablemente la razón por la cual terminamos entubados en una unidad de cuidado intensivo. Es gran parte de la tarea que hay que hacer. Otra pregunta quiero hacerle, doctora Marta Patricia, es
¿Qué productos utiliza usted para reforzar el sistema inmunológico? ¿Cómo usted trata a esas personas que usted ve que tiene procesos emocionales, que tiene toda esa cantidad de situaciones? Yo sé que tú nos hablabas de que tú tratas de medir la energía de los aceites, etcétera, pero generalmente hay algunos componentes específicos que nos ayudan mucho mejor a generar esa solución y esa salida de esos procesos cuando nosotros comenzamos a abordarlos a tiempo. Para mí una prioridad es el incienso. Yo el incienso lo veo como un conector espiritual, porque si el alma está tranquila, la energía está conectada a una buena conducción de resolución del conflicto, en ese momento el paciente como que se centra y se calma. Para mí es como la ruptura del estrés. Te conectas, meditas un poquito, te relajas. Para mí el incienso es un conector polo a tierra y es con los que yo inicio casi siempre en los procesos. Hongar, pues obviamente ya nos vamos al sistema inmune, pero también trabajar mucho en la parte emocional. Cuando nosotros empezamos a trabajar con mi esposo que estaba con COVID, yo le decía, lo primero que tienes que hacer es volver a descansar y volver a confiar en la vida y volver a dormir. Él no dormía los primeros días. Él decía, me voy a morir y me voy a volver a ahogar. Yo le decía, céntrate, por favor. Empezamos a trabajar con incienso y empezamos a trabajar con Serenity. Y es increíble como el paciente entra en ese estado de calma y tranquilidad para poder despertarse de la vida de una manera diferente. El masaje, yo le hacía masaje y todavía se lo hago, después de 2 meses llega de turno y yo le digo, tienes que quitarte todo lo que pasó en la clínica, todos los pacientes que viste morir, tienes que dejarlos atrás, tienes que centrarte que lo que está pasando en este momento es absolutamente necesario para la vida de todos nosotros y tienes que soltarlo. Entonces yo empecé a trabajar con Serenity, empecé a trabajar con Balance, empecé a trabajar con medicamentos, digo, aceites esenciales que me puedan ayudar a ese equilibrio para ayudarle a las personas a que hagan un discernimiento de lo que les está pasando en esa vida diaria. Y después de tener un buen balance, empiezo con los aceites que les puedan ayudar por los órganos. Melaleuca, limón, clavo, ya el resto, pero para mí la parte de centramiento emocional para poder parar la mente del estrés es absolutamente necesario. Entonces, yo empiezo con esos, por lo menos en lo personal le digo al paciente, primero nos centramos y después vamos a activar el sistema. Ya cuando usted esté tranquilo, el aceite que elijamos para usted le va a poder dar más beneficios que si sigue con su mente absolutamente descarriada. Qué bueno, qué interesante el abordaje que tú haces. Incienso, Serenity, vas trabajando poco a poco toda esa conexión cuerpo, alma, emociones y obviamente después empiezas a utilizar los productos que ya conocemos que afectan bien el sistema inmunológico como el hongar, la melaleuca, el tea tree, el clavo, la canela, etcétera, etcétera. Pero muy bueno. No sabía que tu esposo es médico también. ¿Él dónde practica? Es intensivista de 2 unidades de cuidado intensivo. Ah, ahí está. ¿Ustedes trabajan en Cali? Sí, en Occidente y en Clínica Rey David La trabaja. Clínica de Occidente y la Clínica Rey Sí. David, ¿cómo le parece? Entonces, No, eso es tremendo increíble. fue la situación. Doctora Marta Patricia, de verdad que muchísimas gracias. A su esposo, mándele un abrazo. Gracias a Dios que lo pudiste recuperar, que pudo salir adelante. Igual sigue estando en la línea de batalla, siendo un intensivista, pues es complicado. Sí, ya Pero, protegiéndose un poco más consciente, ¿no? Ya estando más claro. consciente de la situación es más fácil. No, y es muy interesante. Yo creo que el mensaje más importante de todas estas conversaciones que tenemos es justamente eso, es cómo nosotros prevenimos el problema. No esperemos hasta que ya estemos malos. Y no estamos hablando solamente del COVID, estamos hablando de todo, de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la obesidad, estamos hablando de las enfermedades crónicas inflamatorias, estamos hablando de todos los procesos que afectan la salud de los seres humanos son prevenibles. Podemos nosotros de alguna manera cambiar la rutina, cambiar la forma y el estilo de vida para lograr de esa manera poder cambiar los factores que son los que producen la enfermedad. Es como lo dicen en la homeopatía de Vanier y todos estos investigadores tan importantes, Hahnemann, es quitar el terreno. Si no hay terreno, no hay enfermedad, no hay donde crezca la enfermedad, no hay en donde se siembre la enfermedad. Entonces, si limpiamos el terreno, y cuando hablamos de limpiar el terreno, es
cambiar el estilo de vida, modificar los patrones del estilo de vida. Entonces, inmediatamente nosotros modificamos los factores sobre los cuales crece la enfermedad. Y si la enfermedad no encuentra el terreno propicio para crecer, tengan la plena seguridad que no va a crecer. Bueno, dejamos hasta aquí esta conversación. Es muy interesante, doctora Marta Patricia. Yo estoy seguro que vamos a seguir hablando más acerca de muchos otros temas. Me encanta, gracias de verdad por la confianza que usted le da a los aceites esenciales de doTERRA y además gracias porque usted comparte de una manera muy bonita, muy sincera, la experiencia personal que ha tenido con aceites esenciales. En este caso, hoy que nos juntamos a hablar un poco acerca del limón eucalipto, pero lo más importante es también ver el abordaje que le hace usted como profesional, de qué manera lo entiende, de qué manera le ayuda a la persona. Esa conexión que hay también entre el terapeuta con el paciente es clave, porque eso hace de que haya mayor compromiso, de que haya mayor adherencia al tratamiento, de que se genere la credibilidad. Entonces, bueno, Patricia, cuénteme, creo que hay unas preguntas. Contestemos al menos 5 preguntas de las personas que tienen levantada la mano, que me da pena con ellos, ya deben estar cansados del bracito. Entonces, miremos y contestemos algunas de las preguntas que hay, pero los felicito, tenemos 1,400 personas unidas esta mañana. Doctora Marta Patricia, usted es una tremenda expositora, mire cómo arrastra gente. ¿Ah? Muy bien, felicitaciones y felicitaciones a toda nuestra comunidad doTERRA Ecuador y doTERRA Colombia. Estamos transmitiendo también directo por Facebook Live, ahí me imagino que debemos tener otro tanto montón de gente. Tenemos más de 6,000 personas en Ecuador, en el Facebook de Ecuador, y tenemos otro tanto igual de casi 7,000 personas en el Facebook de Colombia. Entonces, bueno, Patricia, cuéntenos algunas preguntas de las personas que hay ahí. Sí, doctor Rey, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se recomienda? Si se recomienda tomar el aceite de limón, de eucalipto limón. Lo que los líderes dicen es que el eucalipto no se recomienda tomarlo. Entonces, ¿cómo se puede recomendar si eso es posible o lo dejamos solamente de uso aromático y tópico y obviamente para limpiar nuestras superficies y estar desinfectando todos nuestros hogares, desinfectando todas nuestras verduras y todos los paquetes que entramos a la casa que provienen de la calle? Sí, mira, yo durante el proceso que yo estoy mostrando las láminas, inclusive encontré dentro del estudio esa dosificación. Ojo, acuérdense que la primera frase que yo les di fue la advertencia. Si usted quiere tomarlo, hable con su médico, consúltelo con su doctor. Y la recomendación que hacen es utilizar 2 gotas 3 veces al día, no más de 5 días. De esa manera evitamos tener efectos secundarios o reacciones adversas o procesos de hipersensibilidad. Si lo podemos hacer así, estaría bien y sería la cuestión, el riesgo que corremos es cuando nosotros tomamos cosas por tiempos prolongados sin tener medida. De esa manera no podemos hacerlo porque los aceites esenciales contienen sustancias que pueden generar alta sensibilidad. Entonces, por esa razón. Pero esa es la dosis que recomienda en el estudio y pues esa es la dosis que yo les coloqué ahí en las láminas que están. Ok, bueno, ustedes saben que como lo estamos compartiendo por el Facebook, pues no podemos hacer preguntas tan abiertamente, precisamente por lo público que es. Los restricciones de regulación, sí. Sí, sí, señor. Los pacientes que tuvieron el virus estuvieron hospitalizados, pueden utilizar los aceites posteriormente. Doctora Marta Patricia. Bueno, les cuento de mi experiencia, ¿cierto? Parte de la recuperación de mi esposo precisamente en evitar consecuencias, porque yo creo que lo más dramático del COVID en este momento son las secuelas respiratorias, las secuelas motrices, neurológicas. Los pacientes quedan tocados neurológicamente porque pierden atención, memoria, sensibilidad, pierden muchísimas cosas importantes en ese momento. Mi experiencia fue que yo lo utilicé con mi esposo
tratando de recuperar todas estas habilidades. Obviamente entramos con el BRIP porque él estuvo con suplemento de oxígeno en la unidad y llegó con mucha dificultad respiratoria a pesar de su alta, que le decían, estás bien, pero no estaba bien. Seguimos con el Ongar, porque pues obviamente su sistema inmunológico llega totalmente golpeado. Los masajes con Serenity y con Balance fueron fundamentales. Y todo, o sea, él todavía 2 meses y todos los santos días lo toca un aceite esencial. La recuperación de la memoria fue impresionante. La dificultad respiratoria, nosotros hicimos la comparación de una enfermera jefe que estuvo con él hospitalizado exactamente al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias. Esta jefe quedó con oxígeno suplementario en casa hasta la semana pasada. Mi esposo no quedó con oxígeno suplementario, o sea, la semana ya estaba caminando, estaba haciendo ejercicio, estaba ya subiendo escaleras sin dificultad respiratoria. O sea, el cambio que hubo frente a pacientes que estuvieron más o menos al mismo tiempo fue increíble. O sea, yo creería que el mejor regalo que les pueden dar es, fuera de los medicamentos que les manden, que son muy limitados a veces, porque a nosotros no nos mandaron fórmula, nos dijeron, siga con el incentivo, sople una bolita y mire a ver qué le pasa. Pero, y eso es muy triste, o sea, yo decía, por lo menos nosotros tenemos aquí algo de soporte, pero tener toda esta capacidad terapéutica y no utilizarlo sería absurdo. Entonces yo creería que desde el primer día y seguir en adelante y protegiéndolo después, porque te da el COVID y te puede repetir, entonces vas a tener que hacer un buen balance para que no te vuelva a dar y que si te da con una pobreza de síntomas mínimos. Pero sí, yo creería que no se puede parar allí. Claro, no, Aquí. completamente de acuerdo. Podemos y debemos utilizar los aceites esenciales como parte de la terapia de recuperación de la persona. Adicionalmente a eso, apoyarlos con vitaminas, con minerales, con suplementos, con calcio, con toda la nutrición que es clave para que las personas se puedan recuperar muy bien. Entonces, sí, muy bien esa parte. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Sí, acá hay una reflexión muy linda, doctor. Dice Kimberly Corral. Totalmente de acuerdo con el doctor Rey. La salud no depende del cuidado intensivo, depende de nuestros hábitos y de consideraciones diarias. Muchas gracias por estos espacios. Sí, yo creo que obviamente esto es mucha educación, pero esa educación viene cargada con esa conciencia para que cada vez estemos más protegidos, más reforzados. No esperemos a que nuestros familiares tengan que pasar por una situación de esas, sino preparémoslos de una forma preventiva y después pues todos estemos mucho más protegidos. Doctor Rey dice, muchas personas escriben, ¿nos podrían regalar el link de todo este estudio? Voy a colocar nuevamente la presentación, yo tengo tu presentación, lo voy a dejar Ok. ahí para que los líderes lo cojan y además recuerden que nosotros les compartimos las memorias para que estén tranquilos. Aparte de eso queda grabada la charla, ¿no? Entonces la Claro, pueden volver a ver y ahí van a ver los enlaces en donde están todos los estudios, todas las sí, cosas. Es señor. muy interesante. Sí, señora, así es. Jessica Hurtado dice, ¿el Serenity y el incienso lo usas tópicamente o con el difusor? Si es Doctora. para mí la pregunta, ok, listo. Tópico y en el difusor. El incienso, trato de colocarle una gotica de incienso a todas las mezclas que yo haga, porque lo toca, pues, al tomar, ¿no? Que lo tome una gotica en las mezclas. Y lo pongo tópico, al Serenity le pongo también un poquito de incienso en el momento del masaje y lo pongo en el difusor y también le pongo incienso. Hago esa mezcla. A mí me ha parecido que realmente centra mucho al paciente emocionalmente. Qué bueno. Doctor Rey, creo que es importante volver a hacer la aclaración de lo importante que es antes de utilizar el aceite esencial de eucalipto, limón, de doTERRA, hablen con el médico, precisamente porque el doctor ya lo había explicado y aquí veo que los líderes siguen escribiendo porque efectivamente en la ficha técnica nuestra dice que no se debe consumir. Claro. Entonces,
Lo Sí, que yo les leí fue la ficha del estudio, uy, el estudio que habla justamente acerca de las propiedades organolépticas y todo, fue el estudio que hicieron en el Reino Unido con el limón eucaliptus, y es la forma como ellos lo están recomendando en dosificación. Pero como les decimos, es muy importante que siempre consultemos con un profesional de la salud, no abusemos del uso de estas sustancias tan especiales. Son muy buenos recursos, pero tenemos que tener prudencia. Prudencia es una palabra muy importante cuando hablamos nosotros de la terapéutica y de manejarlo con pacientes y con seres humanos. sí, y tener bien claro que, como lo dice el doctor Rey, esa es la recomendación de ese estudio. La nuestra es no lo consumamos, entonces Sí. para que lo tengan bien presente. Yo estoy feliz utilizándolo desde la capacitación que nos diste, doctor Rey, limpiando superficies, limpiando absolutamente todo, todo, y bueno, ya ese es el uso que lo estoy dando. Y en difusor, a toda hora, a todo vapor, como decimos nosotros. Entonces, Además que el aroma es delicioso, ese cítrico del limón eucalipto le da un aroma exquisito, es muy, muy rico, es muy, muy rico, muy, muy, muy bueno, bueno. como estamos enfocándolo más hacia la parte del difusor y de la limpieza de superficies tópicamente, doctor, en una persona con diabetes no le va a pasar absolutamente nada sabiendo que no lo van a consumir. No, no, no tiene por qué afectar, no tiene por qué afectar. No hay ninguna clase de choque ni de interacción ahí ni siquiera con los medicamentos ni con absolutamente nada. Sería muy, muy, muy buen recurso para tener en la casa. De hecho, yo les digo, yo hice un Sprite y normalmente para las manos, cuando vino mi hija a visitarnos, terminó la universidad allá en Colombia, se graduó y entonces vino hasta aquí a Utah y desde el aeropuerto le dimos todo un baño con limón eucalipto y toda la cosa, ahí en donde se recogen las maletas y ya después de eso nos vinimos para la casa, fuimos a comer un desayuno y ya, y durante todo el tiempo que estuvo aquí estuvimos yendo a esquiar, estuvimos haciendo una cantidad de actividades y todo el tiempo uno manteniendo lo que nos han dicho todas las autoridades sanitarias, distancia social, el uso del tapaboca constantemente y el lavado frecuente de manos y utilizar ese tipo de agentes que son antimicrobianos, antivirales, que hoy en día lo podemos decir porque lo demuestra la ciencia, no lo decimos nosotros, son la ciencia Ciencia. los que están demostrando justamente los beneficios que tienen todos estos productos. Entonces, eso hace que sean productos muy, muy, muy fáciles de poder trabajar, fáciles de poder entender. Y como les digo, estamos hablando lo más sencillo. Podemos utilizarlo, el producto es eficaz, no más. Tiene la potencia que necesita. No hay necesidad de averiguar más allá del más allá. Ya tenemos la información. A mí me parece que el aporte que nos ha dado Marta Patricia es increíble, sobre todo porque ella misma vivió la situación de su esposo, un intensivista que fue contaminado con el COVID, que estuvo en unidad de cuidado intensivo, que tuvo todo el proceso, cómo lo sacó adelante, la combinación de las dos medicinas. Acuérdense una cosa, no queremos competir en contra de la alopatía o la medicina tradicional. Todo lo contrario, queremos es complementar lo que podemos hacer. Hablando de la experiencia, como les decía, con el amigo mío, el doctor Garzón, me decía algo muy interesante era que él me dice, los pacientes de COVID, después de ese proceso tan severo inflamatorio, tienden a hacer un poco de fibrosis pulmonar. Ese es el daño que quedaría después del COVID, si es que pueden sobrevivir al COVID. Entonces, entonces ahí es donde se hace muy importante el poder utilizar productos como el Breathe, como el Ongar, productos como el limón eucalipto. Todos esos productos ayudan de alguna manera a atenuar el daño que pueda producir el virus que tengamos nosotros en el cuerpo. Entonces, es la idea. Sí, y aquí creo que nos abriste los ojos muchísimo, doctora Marta Patricia, porque normalmente nos ocupamos nosotros de protegernos y de manera preventiva,
Pero una vez ocurre esto, ¿qué pasa? Hay un desbalance increíble, increíble, lo dices desde tu experiencia, nos abren los ojos a todos nosotros porque tenemos también cómo ayudar, cómo apoyar emocionalmente y físicamente a todas las personas que ya han sido víctimas de este virus tan terrible. Hay otro agradecimiento, bueno, muchísimos agradecimientos por este espacio tan enriquecedor, por estas charlas tan aportantes para todo el conocimiento de nuestros líderes. Doctor Rey, tenemos una noticia muy linda que compartir porque seguimos educándonos juntos y seguimos sumándole expositores de la más alta calidad, por supuesto. Tienes el host, tengo aquí la presentación de la invitación, si me lo puedes regalar, porfa. Oh, espérate, ¿cómo hago yo para darte el host, devolvértelo? Te paras encima mío y me colocas, si quieres, me devuelves el host o me dejas como co-host. Oh, espérate, Qué espérate, Moni te espérate. dejó el host en vez de dejarte como Host, pero bueno, no listo. importa. Ya lo tienes, ya lo tienes. Hoy Ok, no ya. sabía eso, está muy fácil. Ah, ya aprendí Sí, hoy una cosa señor. nueva. Siempre aprendemos más, Doc, así es. Muy Bueno, creo bueno. que es esta, sí. Bueno, queridos líderes, gracias por sumarse, como siempre, a todas nuestras capacitaciones. Como ustedes saben, siempre nos ocupamos de tener los mejores expositores. Hemos tenido y hemos sido muy privilegiados porque hemos contado con su apoyo, doctor Rey, con el apoyo de las capacitaciones pasadas de limpieza y desintoxicación, con 4 profesionales también de la medicina, con unos criterios bastante interesantes, y hoy que tuvimos también a la doctora Marta Patricia, médica, bueno, con experiencia además de manejo de pacientes de COVID y bueno, con los mejores resultados. Muchísimas gracias al doctor Rey y a la doctora Marta Patricia por estar apoyando la educación de toda la comunidad hispana, porque ya no puedo decir de Colombia y Ecuador, sino de todos los